Amigos, bienvenidos a nuestro espacio sobre Israel, este espacio junto a José Ignacio Rodríguez para hablar en diferentes aspectos, diferentes puntos de vista de Israel, pero sobre todo hablar de un tema en concreto. Hoy hablamos del Pesaj, que es un continuo enfrentamiento contra la esclavitud. Para ello tenemos a José. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros una nueva semana. Y cuéntanos, ayúdanos a desarrollar este aspecto de Israel. Bueno, vamos a hablar de Pesaj, que es una fiesta, yo creo, conocida por todos, pero particularmente vamos a hablar de lo que se genera en torno a la fiesta de Pesaj. Y no digo lo que se genera por la fiesta en sí misma, sino al ambiente de hostilidad que genera en torno a aquellos que viven también con los judíos en Israel y que en alguna manera protagonizan enfrentamientos particularmente en estas festividades. Lo ha dicho muchas veces el primer ministro Netanyahu, que se aprovechan de estas festividades, de este tiempo de fiesta, perdón por la redundancia, para promover la violencia contra Israel y contra los judíos, evidentemente, en particular. Y principalmente en esa zona que es la zona del templo, del monte del templo, en la cual parece que es el epicentro de toda la violencia contra el pueblo de Israel. Son unas festividades que van a generar, desde luego, mucha alegría, pero que genera mucha tristeza en los enemigos de Israel. ¿Celebraremos la festividad con paz y con alegría? No sé si con paz, pero seguramente con alegría sí, porque será un día festivo. Nos tememos que no será un tiempo pacífico, aunque sí tendremos la oportunidad, otra vez más histórica, de celebrar la fiesta de Pesaj. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que sucede cada año en cuanto a la celebración de Pesaj en Israel? Bueno, todo parece indicar que los intentos por parte de los dirigentes palestinos, grupos afiliados, Hamas y otras etiquetas terroristas están moviendo los hilos para reavivar las tensiones en torno a Jerusalén cara a la festividad de Pesaj. Cosa que no es difícil, evidentemente, ni improbable de prever. Cada año se repite la misma historia de enfrentamiento contra el mal y cada año la liberación total de la tierra de Israel está más cerca en realidad. Si hablamos de quiénes o promueve alguien todas estas tensiones en torno a la festividad de Pesaj. Bueno, lamentablemente sí, y lo hemos dicho, yo creo, en repetidas ocasiones. No va a ser ni la última que lo digamos, o mejor dicho, ni la primera ni la última, porque muchas veces la ONU encabeza esa lista de actores, juntamente con la comunidad internacional y particularmente con Europa y con los palestinos, que animan, apoyan, sostienen y yo digo que también evidentemente subvencionan la estrategia del terror contra Israel, que genera violencia en todos los sentidos. Mire, todas las declaraciones del primer ministro Netanyahu respecto a los Altos de Golán, hace pocos días además, han sido contestadas con furia por Occidente, con furia entre los propios dirigentes palestinos e incluso entre los sirios, evidentemente, que están envueltos en esa destructiva guerra que ha arrasado la mayor parte del país, pero todavía tienen la impronta de enfrentarse contra Israel teniendo el grandísimo problema que tienen en la propia Siria. ¿Qué consecuencias se puede observar relacionadas con las continuas amenazas que recibe Israel, especialmente en esta celebración del Pesaj? Bueno, es una incongruencia que sean los sirios que así mismo se destruyan, la verdad, ¿no? Parece una incongruencia. Pero los enemigos de Israel siempre acaban igual en la historia. Y la historia de Pesaj es una historia de liberación, de libertad para el pueblo de Israel. Pero también una historia de esclavitud, y lo digo ahora al contrario, para sus enemigos, que se baten incluso contra ellos mismos, como vemos en el caso de Siria. Mire, la tensión en la frontera de Siria es continua, especialmente en estos momentos de guerra. La ONU dejó de contabilizar las víctimas en el 2014. Este dato es muy interesante, ¿no? El último cálculo difundido fija la cifra en 312.000 muertos en esta guerra en Siria, pero hoy se calcula como el doble, más de 600.000, aumentando día tras día. Pero a pesar de todo esto, de estos datos que no son datos objetivos y contrastados, se sigue insistiendo, por ejemplo, en atacar a Israel en la celebración de la fiesta de la libertad. Todo lo que en Israel suena
a Israel, se salta los ánimos violentos de la comunidad internacional que, y déjeme decir esta palabra que es así, como lobos, pretenden asustar, pretenden presionar y acusar al gobierno de Israel y por consiguiente a todos sus ciudadanos. Israel se enfrenta a sus enemigos en todo tiempo y en toda situación que pudiéramos analizar, pero insistimos particularmente en la celebración de las festividades y específicamente en esta celebración de Pesaj, donde se juntan todos los odios contra Israel. ¿Son las festividades de Israel una excusa para ser atacados por sus enemigos? Bueno, evidentemente y lamentablemente sí. Las festividades como Pesaj son una excusa como la tormenta perfecta, déjeme decirlo así, para atacar a Israel. Lo hemos dicho muchas veces, lo diremos más, los enemigos de Israel no aprenden de la historia, no entienden la estrategia del cielo respecto al pueblo de Israel, no oyen las sentencias que vienen de lo alto, tercamente son ciegos, como el faraón de Egipto. La comunidad internacional y todas, entre comillas digo esto, sus agencias humanitarias promueven directa e indirectamente la violencia contra el Estado de Israel, contra el pueblo de Israel y contra la nación de Israel. Por tanto, en estos días vamos a ver, si prestamos un poquito de atención a las noticias, cómo se agudiza esta violencia contra el pueblo de Israel. ¿Qué representa entonces Pesaj para Israel y para el resto de la comunidad internacional? Bueno, Pesaj representa la libertad de todo un pueblo que había sido esclavizado por una potencia mundial de la época, de ese tiempo, representada evidentemente por Egipto. Una potencia que a modo de ejemplo fue doblegada por el mismo cielo. Moisés fue la herramienta al frente de un pueblo que clamaba libertad. Levantó un liberador, levantó a alguien que dirigiera al pueblo a conseguir la libertad, pero quien la produjo en realidad fue el cielo a través de este hombre. Un clamor del pueblo en la esclavitud más terrible que llegó a lo alto y que se tradujo en libertad y en liberación, que son conceptos que, aunque son sinónimos, tienen algunas diferencias. Los judíos, todos recordaremos, que no salieron de Egipto pobres, salieron con muchas riquezas, no salieron sin nada, al contrario. Las riquezas que los propios egipcios les daban atemorizados por los portentos milagrosos que estaban presenciando. Déjenme decirles una cosa, todos los dioses de Egipto, y otra vez dioses entre comillas evidentemente, fueron vencidos. Todos sus ejércitos fueron derrotados, todos sus tesoros fueron traspasados a unos esclavos que habían sido humillados por siglos. Era justo el pago. ¿Nos dice algo esta cronología de la liberación de Israel de sus enemigos? Creo que dice mucho. Del final que acontecerá después de tanta y tanta presión sobre los judíos a lo largo de su historia. Por eso la fiesta de Pesaj nos presenta un panorama no solamente del pasado, nos presenta un énfasis de lo que está pasando en el presente y nos deja ver lo que pasará en el futuro, porque todas las festividades bíblicas tienen un contexto histórico, tienen un principio donde comenzó, también tienen evidentemente un aspecto profético y nos hablan de lo que va a acontecer en el futuro. Y en este caso, Pesaj es más que evidente. ¿Y cuál es el objetivo u objetivos a los que señala Pesaj? Antes hemos hablado sobre libertad y sobre liberación. La libertad de la esclavitud fue el objetivo y uno de los objetivos que nos señala Pesaj. Fue acompañada, además, por la ley de la libertad. Por eso hablamos de libertad y liberación. La libertad sin liberación no tendría mucho sentido. Y la liberación se produjo en la práctica cuando recibieron lo que se llama en la Escritura la ley de la libertad entregada en el Sinaí, que le permitiría llegar al pueblo de Israel a un mayor objetivo en el sentido de alcanzar y de conquistar la totalidad de lo que se da en llamar la tierra prometida. Mire, una promesa a modo de gran objetivo que no se ha alcanzado en su totalidad hasta el día de hoy, en la realidad. Israel tiene que seguir luchando por su libertad día tras día. La totalidad de la tierra prometida
no ha sido conquistada conforme al pacto que hizo con Abraham, en el cual dice literalmente: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates, en Génesis 15, 18. Por tanto, aún queda mucho por hacer para llegar a ese objetivo. El pueblo fue liberado de la esclavitud, se le dio la ley de la libertad y se le encomendó un camino de conquista a esa tierra prometida que estaba dispuesta por el cielo para que fuera alcanzado por el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos recuerda año tras año la festividad de Pesaj? Bueno, Pesaj nos recuerda que estamos en el camino de la libertad. O sea, que la libertad se anda todos los días, se alcanza todos los días. No es una cuestión de que una vez que fuimos liberados ya nos mantenemos libres, o una vez que fuimos libres nos mantenemos liberados. No necesitamos luchar por la libertad diaria frente al mal y frente a nosotros mismos, que muchas veces somos los más complicados de entendernos a nosotros mismos y tenemos que luchar contra esas cosas que nos atan, que nos dejan esclavizados, y no voy a entrar en qué ahora, pero de muchas maneras y de muchas formas para las cuales también tenemos que luchar. Mire, las incitaciones contra Israel no son nuevas, pero tampoco es nuevo el pacto con Israel que alcanza a esos límites geográficos diseñados por el cielo, como antes mencionamos, de tener su tierra prometida. Una tierra que se llame Estado de Israel o Estado judío, que se llame el pueblo de Israel, la nación de Israel, pero que en realidad tiene un contexto geográfico y un contexto espiritual que no podemos obviar. Mire, unas fronteras que incluyen, como es evidente, la capital indivisible de Israel, que es Jerusalén, incluye los altos del Golán, que son de la defensa capital, de capital importancia de Israel, y de la supervivencia del pueblo de Israel. Además, es lo que dijimos antes, de alcanzar a esos límites del río de Egipto hasta el río grande de Éufrates, como ya hemos mencionado. Por tanto, tenemos un continuo enfrentamiento contra la dolorosa esclavitud, pero tenemos que alcanzar la victoria. No hay que lucharla de vez en cuando, hay que lucharla todos los días. La paz, como algunos dicen, lo dicen como no es, lo voy a decir de una manera como es, pero no como lo dicen. Mire, la paz viene por medio de la victoria, y sin victoria no hay paz. Un principio muy tergiversado por aquellos que insisten en dividir, en seccionar, en partir y en repartir la tierra de Israel entre sus enemigos. Por tanto, este principio nos recuerda año tras año que estamos, déjeme decirlo así, en una continua fiesta por alcanzar la libertad. La libertad de aquello que nos rodea y la libertad incluso de aquellas cosas que nosotros llevamos dentro y que tenemos que ser también liberados. José, ¿cómo puede ser la conclusión ya del tema del día de hoy que hablamos sobre el Pesaj? Bueno, déjeme decir una cosa que es muy importante. Mire, el cielo no sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y le eligió la tierra prometida, que forma parte de Israel de hoy, para que fuera el final. Nada más eso y se acabó todo. Al contrario, estamos nosotros conscientes de que hay un proceso de liberación de toda la humanidad, porque también quiero recordar que no solamente salió el pueblo de Israel de la esclavitud, muchos esclavos de otras naciones acompañaron al pueblo de Israel en la libertad. Por tanto, estamos en un continuo enfrentamiento contra la dolorosa esclavitud, que tiene muchas formas. No solamente es la forma literal de estar trabajando en el desierto en condiciones pésimas, esa es una manera de esclavitud, pero hoy tenemos muchas modernas maneras de esclavitud que tenemos que tener sobre ellas la victoria. Hay que luchar todos los días. La paz viene por medio de la victoria, y sin victoria no hay paz. Es un principio que tenemos que mantener. No leen bien la historia, no entienden la escritura, aquellos que creen que pueden dividir a Israel en dos estados y que eso traerá paz. Esa palabra que tanto pronuncian, paz y seguridad, no vendrá al mundo ni vendrán los judíos por dividir la tierra de Israel. Al contrario, la enseñanza de Pesaj es muy clara y muy concisa. En este año, una vez más, elevaremos nuestras plegarias al cielo para que tengamos
un feliz Pesaj, en paz, un Pesaj pacífico, liberador en esta celebración con todos los amigos de Israel. Que una vez más podamos concluir Pesaj y que podamos decir esas palabras que se repiten año tras año, y es que el próximo año podamos celebrar Pesaj en Jerusalén. Que así sea, mis amigos, y que lo podamos ver todos nosotros. Bien, José, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros dejamos hasta aquí este espacio, pero la próxima semana estaremos hablando más sobre otro aspecto de Israel. Muchas gracias. Bien, vamos a publicidad y regresamos con más.